La estudiante montó en su bicicleta y desapareció sin dejar rastro. La policía inició una búsqueda, pero ninguno de ellos podía imaginar los inquietantes revelaciones que les esperaban. En pocos días, surgieron tantos detalles espeluznantes del caso, que incluso los avesados agentes del FBI quedaron horrorizados, y ninguno de ellos esperaba un final así. Ciara Joggin nació el 11 de febrero de 1996 en la pequeña localidad estadounidense de Delta, Ohio. La niña creció en el seno de una familia muy numerosa y unida. Tenía 2 hermanas y 2 hermanos. A Ciara le encantaba hacer deporte y estaba en el equipo de voleibol del colegio. También le encantaba viajar. La chica soñaba con visitar Italia y trabajó duro para hacer realidad ese deseo hasta que por fin consiguió ir allí. Durante sus estudios, empezó a salir con un chico llamado Josh. Después de terminar el instituto, fueron a universidades diferentes. Ciara planeaba conseguir un trabajo con su tío, que tenía una fábrica de procesamiento de metales, y la chica decidió especializarse en recursos humanos. Se matriculó en la Universidad de Toledo, a 50 kilómetros de su casa. A pesar de la distancia, ella y Josh planeaban seguir saliendo e hicieron planes para su futuro. La pareja incluso empezó a tomarse su tiempo para elegir los anillos de compromiso de su futura boda. Tras 2 años en la universidad, la chica viajó a su ciudad natal para tomarse unas vacaciones de verano. En ese momento, aún le quedaban deberes por cerrar, pero decidió hacerlos desde casa para poder pasar más tiempo con su familia y su novio. Además, Ciara estaba haciendo prácticas en la empresa de su tío. Por aquel entonces, ya tenía 20 años, y la chica se estaba preparando a conciencia para trabajar allí después de graduarse. El 19 de julio de 2016, Ciara decidió ir en coche a casa de su novio. Se había comprado una bicicleta nueva unos días antes y estaba impaciente por probarla. La chica salió de casa sobre las 5 de la tarde y se dirigió hacia la casa de Josh. Alrededor de las 21 horas, su madre llegó a casa y no encontró a su hija. Esto le pareció un poco extraño. Pensaba que Ciara ya habría vuelto, pero era verano y empezaba a oscurecer. Además, la chica ya tenía 20 años y a su madre no le preocupaba. Había supuesto que su hija se quedaría en casa del novio, pero todo cambió cuando Josh la llamó a las 22:30 horas. Preguntó por la casa de Ciara, ya que el chico no podía localizarla. Según el joven, se separaron sobre las 19 horas y ella no ha vuelto a ponerse en contacto desde entonces. Teniendo en cuenta que habían pasado más de 3 horas desde entonces, la madre de la chica empezó a preocuparse seriamente. Junto con Josh, empezaron a llamar a amigos y familiares de la chica, con la esperanza de que se hubiera pasado por casa de alguno de ellos, pero nadie le había visto esa noche. La madre llamó entonces a todos los hospitales cercanos, pero tampoco había nadie. Finalmente, la mujer decidió acudir a la policía y hacia medianoche presentó una denuncia por desaparición. Aunque Ciara tenía más de 20 años, la policía inició inmediatamente una búsqueda. Dado que Josh fue la última persona que la vio, acudieron a él. El chico dijo que la chica llegó a su casa poco después de las 5 de la tarde. Después de 1 hora y media, decidieron dar un paseo juntos. Ciara fue en su bici y Josh en su moto. La pareja recorrió los caminos rurales a lo largo de los numerosos campos de maíz. Josh incluso hizo una foto de Ciara en su moto y la chica la colgó en las redes sociales. Después de dar vueltas durante un rato, decidieron tomar caminos separados. Ciara y Josh se separaron a 1,5 kilómetros de la casa de ella. El chico regresó en su moto, mientras que ella se dirigió a casa en su bicicleta. Mientras los policías hablaban con el joven, otros agentes condujeron en busca de Ciara. Se dirigieron hacia la carretera cercana al lugar donde la chica había iniciado sola el camino de vuelta a casa, y pronto consiguieron localizar el primer indicio inquietante. Conduciendo por la carretera a lo largo de los campos, uno de los agentes vio que los tallos de maíz estaban muy pinzados en un lugar, como si alguien los hubiera atravesado. Se dirigió hacia allí con una linterna y a los pocos metros vio la bicicleta de Ciara. Al examinarla, el policía vio rastros de sangre en los manubrios y el asiento.
Junto a la bicicleta había un calcetín de mujer, también manchado de sangre. Informó del hallazgo a sus colegas y otros policías no tardaron en llegar al lugar. Tras una inspección más minuciosa, encontraron otros objetos no lejos de la bicicleta. Se trataba de las gafas de sol de un hombre, un destornillador y unos fusibles de coche. Igualmente interesante fue que había huellas de neumáticos de moto que conducían a la moto a través del maizal. Todo esto bastó para que los investigadores llegaran a una conclusión decepcionante. Era probable que Sierra hubiera sido robada. A medida que el caso tomaba un cariz más serio, empezaron a fijarse más en Josh como posible sospechoso. En primer lugar, estadísticamente hablando, eran las personas más cercanas las que tenían más probabilidades de resultar ser los autores. En segundo lugar, Josh había estado conduciendo su moto esa noche, y se habían encontrado huellas de neumáticos similares junto a la moto de Sierra. Además, los detectives se preguntaban por qué el tipo no acompañó a la chica a casa. A ella le quedaba menos de 1 kilómetro, y él iba en moto y habría podido llegar a casa rápidamente de todos modos. Josh permitió a los policías echar un vistazo a su casa, su coche y su moto. Y aquí es donde los agentes se toparon con su mono de trabajo, que presentaba restos de sangre. El joven dijo que llevaba esa ropa cuando cazaba y que la sangre pertenecía a animales. Los investigadores entregaron el mono a los peritos y estos no tardaron en confirmar que decía la verdad. Por lo demás, nada hacía pensar que Josh estuviera implicado. Los expertos también examinaron los objetos encontrados en el campo y recuperaron de ellos una muestra de ADN que pertenecía a una persona desconocida. Josh ofreció inmediatamente su muestra y no coincidieron. Como resultado, dejó de ser considerado sospechoso y la policía empezó a buscar otras pistas. Al día siguiente recibieron una llamada de un granjero. El hombre dijo que la noche de la desaparición de Sierra, conducía por la misma carretera con su hijo. En un momento dado vieron un casco de moto en el arcén, y el padre le dijo a su hijo que se lo llevara al coche. Más tarde, el agricultor lo examinó más de cerca y vio restos de sangre en él, tras lo cual se puso en contacto con la policía. Los detectives admitieron que el casco podía pertenecer al secuestrador, pero su identidad seguía siendo un misterio. En ese momento el FBI se involucró en el caso, y los agentes decidieron examinar detenidamente la foto que Josh había tomado a Sierra poco antes de su desaparición. Gracias a la foto, sabían qué tipo de ropa llevaba, pero los detectives se dieron cuenta de algo más. La chica llevaba una pulsera de fitness en la muñeca. Inmediatamente, solicitaron los datos de geolocalización del dispositivo, pero aquí los investigadores no tuvieron éxito. El dispositivo se apagó poco después de la desaparición de Sierra. A continuación, la policía recibió otro chivatazo. Josh les contó que, mientras él y la chica conducían por la carretera, una furgoneta blanca sospechosa le siguió. El chico tuvo la sensación de que el conductor le seguía. El vehículo circulaba a baja velocidad y aminoraba la marcha cuando la pareja reducía la marcha. En un momento dado, Josh incluso intentó acercarse a él, pero el conductor se apartó. Al chico le pareció extraño e incluso recordó parte de su matrícula. La policía encontró rápidamente el vehículo y a su propietario. Resultó ser una mujer y los detectives determinaron que no tenía nada que ver con el crimen. Durante la conversación, ella misma acusó a Josh de intentar acercarse a ella y a empujarla fuera de la carretera. Como resultado, los investigadores decidieron que simplemente había habido un fallo de comunicación entre ellos y siguieron buscando más pistas. Habían pasado varios días desde la desaparición de Sierra, pero la policía seguía sin encontrar pistas adicionales. Entonces, decidieron buscar entre todos los residentes que habían sido condenados anteriormente por delitos violentos y vivían en comunidades cercanas. Al revisar las listas de estas personas, enseguida se fijaron en un hombre, James Worley, de 57 años. Vivía a pocos kilómetros del campo donde se encontró la bicicleta de Sierra. La razón por la que la policía estaba tan interesada en él era muy sencilla. James había sido condenado por el secuestro de una joven en los años 90. Ella iba en bicicleta cuando, de repente,
un hombre la arrolló con su furgoneta. Amenazándola con un destornillador, intentó obligar a la chica a subir al vehículo, pero ella consiguió escapar. Dado que Sierra desapareció durante el paseo en bicicleta y que encontraron el destornillador a su lado, la policía sospechó rápidamente que James la había secuestrado. Los investigadores acudieron a él para verificar esta teoría. El hombre se mostró claramente descontento por la visita y afirmó que no había matado a nadie. No obstante, permitió voluntariamente que los agentes inspeccionaran su casa. James y su madre vivían en una granja de 120 acres y había muchos edificios diferentes en esta enorme propiedad. Los detectives tardaron mucho tiempo en inspeccionarlos todos. Durante este proceso, James repetía una y otra vez a la policía que él no había secuestrado a Sierra y que solo se había enterado del caso por las noticias. Este comportamiento empezó a parecerles extraño. El hombre estaba repitiendo literalmente lo mismo una y otra vez, pero a continuación les esperaba algo más interesante. De repente, James dijo que la noche de la desaparición de Sierra acababa de pasar por esa carretera y su moto se había parado cerca del mismo lugar donde más tarde la policía encontró la moto de la chica. Según James, vio la moto y decidió acercarse, por lo que se dirigió al campo empujando su moto al lado. El hombre añadió que, mientras caminaba hacia allí, se le cayeron los fusibles del coche, las gafas de sol, el destornillador y el casco. De repente, su moto volvió a arrancar y James siguió conduciendo, olvidándose de recoger todos estos objetos. Como habrán adivinado, los detectives sospecharon mucho de esta historia. Además, solo unas horas antes, un testigo se había acercado a ellos y les había dicho que la noche de la desaparición de Sierra había visto una furgoneta extraña en esa carretera. El testigo se dio cuenta porque el vehículo circulaba a una velocidad muy elevada, infringiendo todas las normas posibles. Memorizó su matrícula y dio esta información a la policía. Tras comprobar la matrícula, los detectives supieron que la furgoneta pertenecía a James, y durante un registro la localizaron cerca de la casa. El hombre también les dejó examinar la furgoneta y la policía encontró algo de interés. Dentro había un pasamontañas, cinta adhesiva, abrazaderas de plástico, esposas y una maza. Los objetos en sí no apuntaban en modo alguno a su culpabilidad, pero dados los antecedentes penales de James por secuestro, semejante conjunto levantó las sospechas de los investigadores. Pero los hallazgos más espeluznantes les esperaban en uno de los graneros. Los detectives encontraron allí, tras una puerta oculta, una habitación independiente en cuyo interior había un colchón hinchable. Junto a él, había cadenas que parecían haber sido diseñadas para mantener a una persona en la habitación. Junto al colchón, había una nevera, en cuyo interior la policía encontró restos de sangre. También había un fuerte olor a lejía, de lo que dedujeron que la sangre había sido limpiada a fondo. Pero la pista principal era el contenido de una pequeña caja. Había sujetadores y varios pares de ropa interior femenina, uno de ellos manchado de sangre. Todo esto bastó para detener a James, al menos temporalmente, mientras los expertos examinaban las pruebas recogidas. Se llevaron al hombre para interrogarlo y le pidieron explicaciones sobre la habitación secreta con la sangre y las cadenas. En respuesta, James les dio otra historia dudosa. Dijo que había hecho la habitación porque quería montar su propio estudio para rodar material para adultos, porque no era más que su improvisado plató de cine. Por supuesto, los detectives no creyeron lo que decía. La habitación parecía haber sido hecha originalmente para retener a la gente contra su voluntad. Sin embargo, seguían sin poder relacionarla con la desaparición de Sierra ni establecer su paradero. Pero todo cambió al tercer día de su desaparición. Durante una prolongada búsqueda, la policía encontró en uno de los campos una fosa recién cavada que contenía el cadáver de Sierra. Tenía las manos esposadas y un gran juguete de plástico en la boca. También llevaba puesto un pañal para adultos. Los médicos forenses determinaron que la víctima murió por estrangulamiento, pero no pudieron determinar ni siquiera la hora aproximada de la muerte. Además, no encontraron signos de violencia. Casi al mismo tiempo,
Los forenses estaban examinando activamente todas las pruebas recogidas en el granero de James. Encontraron ADN femenino en uno de los trozos de cinta adhesiva que había junto al colchón, y coincidía con el ADN de Sierra. La policía también obtuvo la geolocalización del smartphone de James. Resultó que la noche de la desaparición de la joven había pasado casi 2 horas cerca de ese lugar. Obtuvieron otra pista inquietante del psicólogo que James había nombrado al tribunal por un secuestro anterior. Según él, durante una de sus sesiones, James declaró que aprendía de sus errores con cada nuevo secuestro y que la próxima vez iba a enterrar los cadáveres. Al parecer, el psicólogo decidió no informar a la policía de tan inquietantes afirmaciones de su cliente, y solo lo hizo después de que fuera acusado de asesinato. Con este conjunto de pistas, los detectives formaron la cronología más probable de los hechos. Al parecer, aquella noche James vio a Sierra en la carretera, la golpeó con el casco y la arrastró hasta un campo con su bicicleta. Según datos de geolocalización, el hombre permaneció allí hasta que se puso el sol. Durante este tiempo, llamó a su hermano y le dijo que su bicicleta se había averiado. Al parecer, esta era su forma de crear una coartada. En cuanto oscureció, James condujo hasta su casa, se bajó de la moto en una furgoneta y regresó al campo. Recogió a Sierra y la llevó a su granero. En ese momento la chica estaba inconsciente o inmovilizada. Lo que ocurrió después solo lo sabía James. Al parecer, abusó de la víctima durante algún tiempo antes de matarla y enterrarla en un campo. Los expertos solo especularon con la posibilidad de que la víctima hubiera estado allí 3 días. El propio hombre seguía negando todas estas acusaciones, y el caso llegó a juicio. El juicio comenzó en marzo de 2018 y la fiscalía presentó pruebas adicionales que apuntaban aún más a su culpabilidad. Resultó que la llave de las esposas colocadas en las manos de la víctima se encontró en el llavero de James. Sus abogados decidieron mantener la teoría de que James simplemente quería montar un estudio de cine para adultos en su granero, y la policía lo relacionó con el asesinato. Sin embargo, no aportaron argumentos adecuados para defender la inocencia de su cliente. El juicio terminó en menos de un mes, y el 28 de marzo, el jurado lo declaró culpable. Como resultado, James recibió la pena de muerte, y su ejecución estaba prevista para el 20 de mayo de 2025. Por supuesto, esta historia estaba lejos de terminar para los detectives. Teniendo en cuenta todo lo que habían averiguado sobre el hombre, la policía estaba segura de que James había cometido crímenes similares con anterioridad, pero se las había arreglado para eludir su responsabilidad. Los investigadores seguían trabajando en su caso, intentando relacionar las desapariciones sin resolver con James, pero sin resultados concretos todavía. Los padres de la víctima habían creado una beca en nombre de Sierra y también participaron en la creación de una legislación que obligaría a las autoridades estatales a elaborar un registro abierto de personas condenadas anteriormente por asesinato y secuestro. El proyecto de ley fue apoyado rápidamente y entró en vigor el 20 de marzo de 2019. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle like a este video si te gustó. Gracias por ver.